que hay una estrecha relación entre la electricidad, el magnetismo y el movimiento. Dos de estos tres elementos producen el tercero. Así, por ejemplo, en un motor eléctrico, la electricidad y el magnetismo producen movimiento. Así también tenemos que el magnetismo y la electricidad, y el magnetismo y el movimiento producen electricidad. Por ejemplo, aquí tenemos un experimento. Tenemos un multímetro que a este multímetro lo podemos poner en voltaje o en corriente. En este caso es más fácil medirlo en corriente en la parte de miliamperios. Aquí hemos conectado este amperímetro, hemos conectado a una espira de corriente, a un conductor. Y aquí tenemos un imán. Como podemos ver, aquí tenemos tres secciones, A, B y C. En la primera sección, si yo muevo el imán en la dirección hacia el interior, como ingresando a la bobina o a la espira, tenemos que se genera una corriente en sentido horario que sería de valor negativo. Asimismo, si en el gráfico B, si yo mantengo el imán quieto sin moverlo hacia ningún lado, vemos que la corriente está en 0 miliamperios. No hay ninguna corriente se genera en la bobina. En la parte C tenemos que si yo muevo al imán en dirección como saliendo de la bobina, se genera una corriente en sentido horario que me daría un valor positivo de corriente. La pregunta es, ¿de dónde aparece la corriente si aquí no existe ninguna batería? Nosotros estamos viendo que aquí la combinación de un campo magnético, de la combinación de magnetismo con movimiento está produciendo electricidad. Por lo tanto, es posible inducir una corriente eléctrica en una espira mediante un campo magnético cambiante. Eso es lo que quiere decir la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday, expresada en forma matemática, tenemos aquí, donde E, que para nosotros es la fuerza electromotriz o voltaje o tensión en los bordes de la bobina, es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético B por el área de la bobina A por el coseno de teta, donde teta es el ángulo entre el campo magnético B y el vector de área de la bobina. Aquí tenemos en este gráfico una espira de una espira de corriente de área A, cuyo vector de área forma un ángulo teta con el vector de campo magnético. Regresando a esta ecuación, a esta fórmula, nosotros podemos ver que si todos estos elementos, campo magnético, área y teta, son constantes, la derivada de una constante es igual a 0, por lo tanto, el voltaje inducido es igual a 0. Pero, si es que B por ejemplo, si la magnitud de B cambia con el tiempo, se induce un voltaje. Si el área encerrada por la espira cambia con el tiempo, también se induce un voltaje. Si el ángulo existente entre B y la normal de la espira cambia con el tiempo, también se induce un voltaje. También se puede inducir un voltaje si se presenta la combinación de todos los elementos anteriores. Podemos decir que el voltaje inducido está en voltios
B está en teslas y A, que es el área, está en metros cuadrados. Un ejemplo de aplicación de la ley de Faraday lo tenemos, por ejemplo, en la guitarra eléctrica. Aquí tenemos un imán permanente con sus polos norte y sur. Alrededor de este imán nosotros tenemos una bobina que es la que se va a encargar de captar la corriente para luego llevarla al amplificador de la guitarra. Y aquí tenemos la cuerda de la guitarra al lado izquierdo. En esta cuerda está una porción magnetizada con su campo norte-sur, tal como se muestra en la figura. Si es que la cuerda no se mueve, no hay cambio del campo, no hay cambio del área, no hay cambio del ángulo. Por lo tanto, no hay ninguna corriente y no hay ningún sonido. Pero, ¿qué pasa si se empieza a vibrar la cuerda? ¿Qué es lo que cambia? El área de la bobina permanece igual, no cambia el área. El ángulo entre la bobina y el campo magnético tampoco cambia. Por lo tanto, lo que está cambiando aquí es la magnitud del campo magnético. Al mover la bobina, al vibrar la bobina, cambia la magnitud del campo magnético en esta región, que es lo que induce una corriente en esta bobina que es proporcional a la vibración de la cuerda. Y esa corriente es la que se va al amplificador y se amplifica. Aquí tenemos que, por lo tanto, tenemos la combinación de ¿qué? De movimiento con campo magnético nos produce electricidad. El ejemplo más conocido de la ley de inducción de Faraday son los generadores. Por ejemplo, aquí tenemos un imán permanente que es con sus polos norte y sur. En el interior de ese imán nosotros tenemos una espira. Que esta espira nosotros podemos, con estos anillos de deslizamiento, podemos obtener por medio de escobillas, podemos obtener hacia un foco. Cuando se mueve la espira en el interior del campo magnético, el campo magnético es un campo magnético constante. El área de la espira permanece constante. ¿Qué es lo que está variando? Está variando el ángulo teta, que es entre el plano del vector perpendicular a la espira y el vector campo magnético. Está variando ese ángulo teta, y al variar el ángulo teta, como el ángulo teta va a variar, va a producir una variación, de los cuales va a producir un E mínimo, que es casi igual a 0, hasta un E máximo positivo, luego regresa a un E mínimo, y luego regresa a un valor negativo menos el valor máximo, y así sucesivamente, produciendo una corriente, en este caso, un voltaje inducido positivo y negativo. Aquí vemos que, por ejemplo, que esto al moverse se prende un foco. Esto tenemos el ejemplo claro, es en un dínamo de una bicicleta. Cuando uno pedalea, se mueve el dínamo, hace que se prenda un foco. La ecuación del generador que obtenemos a partir de la expresión del voltaje inducido la tenemos acá. Aquí tenemos el E es igual a la derivada de NBA coseno de teta respecto de t, donde n sería el número de espiras de la bobina, B sería la magnitud del campo magnético, A el módulo del área de la espira o de la bobina, teta el ángulo entre del ángulo del vector de área con el vector del campo magnético. Nosotros sabemos cómo está girando la bobina en forma circular, asumiendo un movimiento circular uniforme. Nosotros tenemos que teta es igual a omega t,
donde omega está en unidades de radianes por segundo, que es la velocidad angular, y el tiempo está en segundos. Si se eliminan segundos con segundos, me dan radianes, que es la medida de teta. Así, reemplazando omega t dentro de teta en vez de teta, tenemos que la ecuación nos queda de la siguiente manera: la derivada con respecto al tiempo de nba coseno de wt. Como n es un valor constante, el número de espiras sale de la derivada. B es un valor constante, el campo magnético sale de la derivada. A, el área de la espira, también es un valor constante, sale de la derivada. Tendríamos que nos queda la derivada del coseno de omega t con respecto al tiempo. Al derivar la derivada del coseno de omega t con respecto al tiempo, nosotros tenemos que me da es igual al seno de omega t, y como es la regla de la cadena, por la derivada de omega t, que es omega. Tendríamos que el voltaje inducido producido por un generador tiene la forma NBAW por el seno de omega t, donde omega es igual a 2πf, que es la frecuencia. Donde la frecuencia sabemos que viene en unidades de segundos a la -1, que es lo que se conoce con el nombre de Hertz.